buenas para todos y todas ustedes. Nos alegra tenerlos aquí a pesar de esta tarde lluviosa y de este día tan convulsionado en Bogotá. Es un honor para el Departamento de Antropología que he terminado de tener la presencia de Jorge Panchoaga, antropólogo de la Universidad del Cauca, especialista en fotografía de la Universidad Nacional, con un trabajo muy renombrado y bastante premiado por sus trabajos en distintas comunidades en el país. Entonces, pues, bienvenido Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sin darle más largo para puntos, pues entonces Dale. Pues gracias a ustedes por venirse hasta acá. Bueno, aunque vienen todos los días, lo entiendo bastante bien. Y a Carolina por la invitación, a todo el departamento de antropología. La verdad es que a veces cada vez más, a veces me alejo un montón de la Academia de la Antropología y a veces me llaman y como que no sé cómo cruzar muy bien el puente, ¿no? Hay un puente ahí extraño en el que he estado yendo y viniendo durante los últimos años, ¿no? Los últimos quizás 8 o 7 años lo que he hecho es alejarme un montón. He estado como conectado con la academia por otros lados, las facultades de arte, o las de diseño, o en la especialización en foto, donde fui docente durante varios años, o no sé, ¿no? O contextos académicos de fotografía. Pero en el caso de la antropología siempre ocurre que tengo esta ambivalencia de que soy antropólogo, sí, porque era lo que me dio por estudiar. Estudié con el Rolo, con Carolina, nos veíamos en la Universidad del Cauca, pero abandoné, digamos, un poco el campo sobre todo del circuito de la antropología, ¿no? Quizás estuve en él un par de años, 1 año y medio tal vez o 2 después de que me gradué, y después lo abandoné del todo, ¿no? Como que dije, no más antropología, y me dediqué a hacer otro tipo de investigaciones que articulan de algún modo la antropología y lo que aprendí durante muchos años y lo que leí y lo que hablaba con amigos y aún sigo, digamos, discutiendo con amigos respecto a mis proyectos y amigos que son arqueólogos o que son antropólogos o que son historiadores. Pero yo hace no sé cuánto tiempo no tengo un contrato como antropólogo. ¿Sí? Ustedes todos estudian antropología, ¿no? ¿Tú qué estudias? Psicología. Bienvenido, amigo. ¿Y el resto? Tú también psicología. ¿Y tú? Tú también. El resto todos antropólogos de distintos semestres. Ok. Entonces, bueno, yo hace eso un montón de años, no, creo que nunca he contratado como antropólogo absolutamente nada. O sea, nunca he ganado 500 pesos como antropólogo. Sí. Como fotógrafo tampoco. Sí. Sé que les va a tocar muy parecido. Sí, entonces digamos que durante todos estos años lo que he hecho es construir otro panorama y otro aspecto de mi interés que tiene mucho que ver con la imagen y con la construcción de imagen, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ustedes mismos lo saben, que cuando uno estudia ciertas carreras, como que ya no hay manera de quitar la aplicación del cerebro, ¿no? Se instaló, es un virus, ya no hay nada que hacer, hay que vivir con ello, ¿sí? Es un software que uno decide o no si lo actualiza o si se queda con una versión vieja, ¿sí? Pero el software está ahí, la aplicación está ya puesta y ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Las preguntas se empiezan a hacer de una manera, el posicionamiento se hace de una manera, ¿sí? La forma como se abordan los proyectos se hace de una manera, cómo se problematiza, la forma como se va a campo, ¿sí? La forma como se apuntan los datos o la forma como uno empieza a estructurar el conocimiento a partir de lo que va escuchando o de lo que va viendo o de lo que va leyendo. Se arraiga mucho a partir de las disciplinas que estudiamos,
¿sí? De hecho, todas las disciplinas que estudiamos tienen un asunto muy particular y es que al final nosotros vamos a estudiar es una estructura de pensamiento, ¿sí? Eso es como, hagan de cuenta, un programa académico es esto que podemos ver aquí, ¿no? Es una forma como se han ordenado carpetas para volverlo imagen, ¿no? Entonces, digamos que estos son... ¡Ay, no hay nada! Momento, denme un segundo. Ahora sí. Estos serían programas académicos, ¿sí? Y uno entraría a los programas y hay un orden, ¿no? Un orden de carpetas, un orden de archivos, y uno entraría, ¿no? Como, no, esto es introducción. Introducción es una carpeta donde hay ciertos tipos de conocimiento, donde hay ciertos tipos de conceptos, ¿sí? Y así ocurre también cuando empezamos a pensar, luego, posteriormente, cuando empezamos a pensar en cómo problematizar un proyecto, ¿no? Vamos a todas estas carpetas que hemos visto y decimos, Entonces estudiamos estructuras de pensamiento y eso se arraiga muy fuertemente en la cabeza. Entonces, a pesar de que he estado trabajando como fotógrafo para medios de comunicación, para organizaciones, para fundaciones, para ministerios, para libros, para un montón de cosas, los proyectos personales, los proyectos de largo aliento, generalmente los he hecho con una estructura que en principio era muy antropológica, ¿sí? Muy, muy antropológica. Y con el paso de los años lo que se ha hecho se ha ido rompiendo. Y un poco vamos a ver por qué ocurrió eso. Entonces, cuando a mí me dice Carolina como, oye, ven, tal, queremos invitarte, lo primero que yo hice como, porque le he dado muchas vueltas, fue como pensar, bueno, ¿y qué les sirve a los chicos, no? Pues porque al final ustedes se enfrentan a trabajos finales, pero después se van a enfrentar a una tesis, pero después se enfrentan a qué van a hacer si quieren trabajar en imagen, el chicharrón que eso conlleva. Y un poco lo que veíamos el día que hablamos con Carolina es que hay un montón de producción a partir de la escritura, ¿no? ¿Sí? El conocimiento científico, sobre todo el de ciencias humanas, está arraigado aquí. Tiene todo. O sea, la legitimación se hace a partir de la escritura. La abstracción se hace a partir de la escritura. La cotejación de todo se hace a partir de la escritura. La imagen, en el caso de Colombia, que no vamos a hablar de foto, vamos a hablar de imagen, ¿sí? Es un campo que tiene una grieta gigante, ¿sí? En relación con cómo se entiende que se construyen conocimientos. ¿Sí? El campo en el que nosotros legitimamos la construcción de conocimiento ocurre aquí. Aquí ocurre. Bien, perfecto. Entonces, en ese campo y durante una tradición gigantesca de más de 150 años, ¿cuántos tiene la Universidad del Cauca? 176, 180 y algo. ¿Sí? Imagínense, una de las universidades más antiguas del país tiene a estas alturas, debe tener 180 y punta de años. ¿Sí? Y seguramente otra de las más antiguas, son universidades bogotanas, superan los 200 años. Eso quiere decir que hay una tradición de construcción del conocimiento a partir de aquí, gigantesca. ¿Sí? Difícil de corroer. Mañosa en muchas de sus formas. ¿Sí? Cíclica y se autoconsume, ¿no? Parece la cultura en Brasil, que uno no sabe nada de lo que pasa en Brasil, pero hay una ebullición gigante, ¿no? Entonces hay un canibalismo que los que escriben se leen ellos mismos y los que se leen se les pasan a los que escribieron, y el canibalismo, ¿no? La Pepsi Cola se muerde la cola, ¿sí? Entonces, este campo, por defecto, digámoslo así, es un campo que tiene muy poca conexión con otros públicos.
aquí hay una frontera muy fuerte. ¿Sí? Estaba leyendo hace pocos días que ahora leemos 3 libros al año los colombianos, ¿no? 3, o sea, y subimos un libro en 2 años. ¿Sí? De esos libros, el mayor porcentaje es literatura. Después son periódicos. ¿Sí? Y como en el 5.º puesto son artículos científicos. ¿Sí? Eso quiere decir que debemos leer de artículos científicos o de producción de conocimiento científico como el 5% de nuestras lecturas anuales, de la población en general. Por el otro lado, aquí no hay legitimación en el caso colombiano. Aquí hay una frontera. ¿Sí? Una frontera grande, una frontera que no solamente se da en el campo de la investigación, sino también en el campo de las artes. ¿Sí? La historia no sabe aún que existe la fotografía ni nada de eso. No existe una historia de la fotografía en Colombia. Bueno, existen 2 libros, uno bueno, uno malísimo, del mismo autor. Pero ¿qué tiene? Que esas fronteras no existen. Que estas personas sí se conectan con el público. Todos los días, todo el tiempo, a toda hora. ¿Qué tipo de conocimiento? Ok, podríamos hablar que esto también se conecta. Se conecta con los chats. Es la época en que más leemos, pero leemos chats. WhatsApp, Facebook, emails. Es una época que en realidad sí leemos, pero el tipo de contenidos son otros, ¿no? Y esto lo consumimos aún de una forma más grande que el mismo texto, ¿no? Y que los chats. Las imágenes invaden a un 90% de la cotidianidad. ¿Sí? Y cada vez tenemos mayor capacidad de lectura de imágenes. ¿Sí? Cosa que no pasaba antes. O sea, ahora pasamos las fotos súper rápido, ¿no? Depende de... Es casi como un zapping. ¿Se acuerdan cuando decían? Bueno, ustedes son muy pequeños. ¿Alguien sabe qué es zapping? ¿Sí saben? Casi como hacer zapping, ustedes no. No tienen ni idea, ¿cierto? ¿No? ¿Ustedes tampoco? ¿El resto sí sabe? ¿Quién le explica qué es zapping? Canalear, ¿no? Canalear. Cambiar canales. Entonces casi como hacer zapping, que era cambiar canales, identificar algo muy rápido, pero ahora lo hacemos con imágenes. ¿Cuál es la intención de hoy? ¿Y por qué, digamos, hay una necesidad de empezar a construir puentes sobre la grieta? La necesidad de los puentes es justamente comunicar conocimiento a partir de otros medios, para conectarse con gente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué esa necesidad tan urgente, actual? Que además es una necesidad que no es nueva, ¿eh? Es decir, es nueva en Colombia y nueva, hablo de 3 años. El Instituto Humboldt trabaja con artistas y fotógrafos ¿hace cuánto? ¿Tú que fuiste la primera? Como 2 años. 2 años, pero la propuesta se construyó hace 3. ¿Sí? ¿Por qué creen que existe esa necesidad? Que un instituto como el Humboldt empiece a llevar a sus misiones de investigación gente que crea profesionalmente distintos tipos de contenidos, ya sean fotográficos o artísticos. ¿Sí? Pero fíjense que eso no es de ahora. ¿Qué pasaba en la comisión coreográfica? ¿Qué había en la comisión? Acuarelistas. Dime. Botánicos.
Sí, botánicos, pero claro, habían un montón de botánicos y de gente que producía conocimiento científico necesario para la construcción de la nación y para saber qué recursos se podían explotar, pero había alguien que dibujaba las costumbres de las zonas donde estaban. Y hay un álbum de láminas gigantes, ¿no? Bueno, no gigante, pero digamos que bastante rico en diversas vistas del país, ¿no? Pero hay una conexión que se retoma muchísimo tiempo después, que se retoma en otras condiciones, pero que igual construye algo que parece que nosotros no lo vemos a veces desde la academia, ¿no? Y es cómo esto aporta en la construcción de conocimiento. Que esta es la discusión. Generalmente hemos tenido la discusión en la antropología y en las ciencias que buscan, digamos, la construcción de conocimiento científico a partir de la investigación en las ciencias sociales. Creemos que la discusión está entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Entonces, durante décadas gastamos un montón de tiempo en si la fotografía era objetiva o subjetiva, si valía la pena, si aportaba en la construcción de conocimiento o no, que fue una conversación y una discusión traída también desde la escritura, ¿sí? No es una discusión explícitamente dada en el campo de la imagen, pero esa discusión se traslada y perdimos un montón de tiempo hablando de eso, ¿no? De ¿sirve para algo? ¿Sirve de algo? ¿Es objetiva? ¿Es subjetiva? ¿Debe ser estética? ¿Debe ser bonita? ¿O no es bonita? ¿Sí? Entonces en esa medida sigue si vas a entrar. Bienvenidos. ¿Llegan tarde? No, mentira, no llegan tarde. Acabamos de empezar. ¿Sí? Tiempo perdido. La discusión realmente está ahora, que yo creo que es lo que debemos discutir, es en cómo construye conocimiento la imagen. En si es posible construir conocimiento a partir de la imagen. Y en cómo la imagen está colonizando el campo de la escritura. ¿Que va a desaparecer la escritura? No, por supuesto que no. Como no han desaparecido los libros con la invención del Kindle. ¿Sí? Van a seguir. Pero la imagen sí está colonizando esto. ¿Por qué? Pues por lo que tienen en sus bolsillos. Porque acceden a una cantidad de información a partir de imágenes, e imágenes que leen muy rápidamente, ¿sí? Que les quita muy poco tiempo, ¿sí? Y que son de múltiples índoles. La pregunta es si podemos construir conocimiento y en el campo que ustedes se mueven, que es un campo intelectual, es un campo académico, es como el campo académico en Colombia, que no en el resto del mundo, ¿sí? ¿Cómo hacemos entender a Colciencias que esto construye igual conocimiento que esto? Pero eso es una tarea titánica, eso es como revivir un dinosaurio, ¿sí? ¿Cómo hacemos entender a los historiadores que hay que entender esto para entender muchas cosas de nuestra historia? Que hay que investigar lo que se necesita investigar, que la imagen es una fuente de primera mano y no de segunda, no es un anexo. Pero ustedes entran en una tesis con fotos y le van a decir, bueno, ¿y dónde está el perrenque, amigo? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el objetivo? ¿Sí? ¿Dónde está la hipótesis, los conceptos, el marco teórico? ¿Cómo lo hacemos entender? Esa es la discusión, porque ustedes generalmente en lo que van a recaer es que esto es tratado como un escenario de segunda categoría. ¿Por qué? Porque tenemos una incapacidad aquí. Una incapacidad de cómo se legitima, de cómo se estructura y de cómo se formula y de cómo se resuelve. ¿Por qué?
porque estamos criados en otra época. Somos de otra época. Mientras ustedes que no saben qué es el zapping, operan muy bien dentro de la estructura de las imágenes, nosotros que vimos el zapping, nos toca esforzarnos mucho para entender y para construir mensajes en imágenes. Y esa es una brecha gigante. Nosotros vimos cuando las imágenes se cargaban así, es que deben haber videos, pero se cargaban así. Una línea y después otra línea. ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Sí? Rolo, ¿no? O sea, uno era como... ¿Y cuándo va a cargar? ¿Sí? Y empezaba a aparecer, ¿no? Y de repente, ¡tin! En una línea empezaba a aparecer, no sé, una figurita, ¿no? Y uno, ¡ay, beta! ¿Sí? Y así se empezaba a cargar. Y podía durar 5 minutos cargar una imagen. ¿Sí? Nosotros vivimos la transición, pero nosotros no somos nativos digitales. ¿Sí? Y seguramente la generación que sigue después de ustedes, pues les va a brincar a ustedes de la misma manera. Entonces, la incapacidad de la academia de entender esta dinámica y de abrir puertas, bueno, ahora se están abriendo puertas para construir esto, ha sido el camino, digamos, difícil de por qué en los distintos programas y en los distintos escenarios que hay actualmente de legitimación de conocimiento, la imagen no existe. ¿Sí? Entonces un profesor de artes o un profesor de diseño que participa en la Bienal de Venecia, pues no saben cuántos puntos se ganó por participar en la Bienal más importante de arte del mundo. Porque Colciencias no sabe qué es eso. No sabe qué es una exposición individual y una exposición colectiva. No tiene ni idea. Los miran por encima del hombro, ¿no? Como, ay, ¿números? ¿Qué es eso? ¿Sí? Ese es nuestro gran problema actual. Es un problema que se ve reflejado en todos los escenarios. Escenarios de convocatorias, escenarios de editoriales, escenarios de participación, escenarios de poder, ejercicios de poder. ¿Sí? Aún se asume que la construcción de conocimiento con números o con escritura es más valiosa que otro tipo de conocimientos. ¿Sí? Eso se traduce en políticas culturales, en políticas de apoyos, en políticas de financiamiento de investigación. ¿Sí? Y esa es la discusión. Un poco de eso les voy a hablar. ¿Listo? Pero vamos a empezar a ver un poco cómo la imagen en nuestra cotidianidad construye conocimiento. ¿Eso está enfocado o intentamos enfocarlo mejor? Está súper desenfocado, ¿no? Listo. ¿Y hay luz? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿La otra también la pago, o solamente? No, esta está súper bien ya. Bien, hoy vamos a ver popurrís de muchas cosas. ¿Tienen preguntas? Después de mi... No, creo que sí vamos a apagar la otra, ¿no? No se ve nada. ¿Es de aquí? Ah, de acá. Listo. ¿Tienen cinta?
Ya. Listo. Vamos a ver cómo un proceso de cambio de imaginario y identidad a partir de la imagen fotográfica y cómo aquellos que desean más la objetividad científica participan en la transformación de entidades ontológicas, ¿sí? De identidades colectivas. Entonces vamos a hacer un recuento, ¿no? Este es el imaginario que vivimos los que sabemos que es el zapping, ¿sí? Este es un imaginario visual que todos los que vivimos el zapping tuvimos, ¿no? Estas son las imágenes que yo creo que la generación de Carolina, la del Rolo, que estamos hablando de 30, 36 años o 40, son el tipo de imágenes que constantemente veíamos en las noticias, ¿no? Este tipo de imágenes. Esta es la construcción de un ser, ¿no? ¿Cuál ser? Bueno, ok, es un ser muy particular, es un ser que siempre está empuñando un arma, es un ser que construye la noticia diaria, ¿sí? Es un ser que es bélico, ¿sí? Que muestra poderío, ¿sí? Que genera este tipo de daños, ¿sí? Es básicamente el guasón del Batman, ¿sí? La antítesis de lo que debería ser el ser bueno, ¿no? Y lo que construían los medios, estas son todas imágenes tomadas de archivos de medios, que no le doy el crédito porque no sé, pero son archivos de medios de comunicación. Este era el tipo de personaje que se construía desde los medios de comunicación, ¿sí? ¿Qué se necesitaba para que se publicara? El ejercicio de lo bélico, disparando, empuñando, combate. ¿Hace cuánto no ven una imagen así explícitamente en un medio de comunicación? ¿Tú nunca viste? ¿Ah? Ok. Van a empezar a verlas, ¿eh? ¿Sí? Que se usaba el colorado. ¿Sí? Las secuelas. Es la construcción de un universo, ¿no? El universo, ¿cómo se construye? De muchas formas, ¿no? No solamente con la imagen, con el tipo de discurso que se emite, ¿sí? Con cómo se presenta la noticia, con lo que vemos constantemente, la iconicidad de esos escenarios, ¿sí? Las telas de fondo son una iconicidad del conflicto armado de los últimos años, ¿sí? La iconicidad del secuestrado, los mensajes de supervivencia, ¿sí? Hay una construcción de un universo. Pero esta construcción ejercía esa dinámica de la construcción del enemigo, de la construcción de la guerra. Sí, vamos a empezar a ver un poco la transición. Yo creo que hay un trabajo, todo lo que vimos antes son trabajos de muchos fotógrafos. Este ya es un proyecto de largo aliento, este es un manual de la violencia en Colombia de Stephen Ferry, que creo que es uno de los trabajos que permite ver pues que es como transitorio entre un momento y otro. Esta es una imagen de los 50, ¿sí? Es un libro que consiguen en muchos lugares que con carnet de estudiantes se los van a dejar como en 45.000 pesos, pero es un libro muy bueno. Y Stephen empieza a retratar un poco, retrata de hecho durante varios años, durante unos 8 o 10 años, el conflicto armado, ¿sí? Un poco, Stephen es un fotógrafo neoyorquino, ¿sí? Un poco vemos aquí, este es un personaje que está señalando donde dejaron enterrados cuerpos, ¿sí?
Nuevamente el armamento bélico, ¿no? La fuerza, el pie de fuerza. Formaciones. O sea, fíjense la iconicidad y también el imaginario del fotógrafo, ¿no? Es que este no es un ejercicio simplemente de cómo se quieren ver los que empuñan las armas, sino de cómo los quiere ver el fotógrafo, y de cómo los quiere ver el editor, y de cómo lo quiere ver el que paga la publicidad, y de cómo lo quiere ver el director que necesita que se vendan los periódicos, y de cómo lo quieren ver todos, ¿sí? Es el ejercicio de cómo proyectamos a los otros en nuestra cabeza y como sociedad, ¿sí? La fuerza, ¿no? Y esto, aquí dice el último año, pero estamos hablando de los últimos, en realidad, 2 años y medio. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? ¿Qué ha pasado? A ver, los que no saben qué es el zapping. ¿Ah? Sí, pero en caso de las imágenes, ¿qué ha ocurrido? Han habido apareciendo mujeres. Pues mujeres aparecen desde antes, ¿eh? Las primeras también. Siempre hay mujeres. Pero con respecto a las primeritas. No, también hay mujeres, mira. Pues son más blancas, ¿no? Más amistosas, más de reconciliaciones, sonriendo a los dos bandos, más, no sé cómo. Entonces, ¿qué ha empezado a ocurrir? Sí, por ahí va la cosa. Que todos son conscientes del poder de la imagen, ¿no? Sobre todo los grupos que tienen mediación y que leyeron muy bien al subcomandante Marcos después del movimiento del EZLN en México después de 1994, que fue un boom mediático y que fue el primer movimiento alzado en armas que tuvo tanto, digamos, auge mediático, ¿no? Todos saben que la construcción de la imagen es la construcción del ser, de alguna forma. Y eso fue lo que empezó a pasar. Esto fue lo que empezó a pasar en los primeros meses de esa transformación. Los reporteros gráficos, que no es el único campo de la fotografía, es un campo pequeño y a veces aburridor, los reporteros gráficos que han y que todavía se muerden los labios por querer ser objetivos, empezaron a participar de construcciones y de campañas y de deseos sociales sin darse cuenta o dándose cuenta, pero también haciéndose los locos y colaborando en la construcción de un nuevo sujeto, ¿sí? Construyendo a una nueva comunidad, aportando a la construcción de puentes entre la guerra y la paz, y construyendo, haciendo la transformación de unos sujetos que salían de la guerra a, fíjense esto por ejemplo, a empezar a construir otras dinámicas. Sí, simbólicamente aquí hay algo fuertísimo que tal vez no se lea tan rápidamente, pero es una persona que está con un fusil bastante grande, no tengo ni idea qué será, ¿sí? Y pasa esto, ¿no? Fíjense cómo se empiezan a desvestir de la iconografía de la guerra, ¿no? Se empiezan a abrir el uniforme, o sea, un comandante que viera esto en 1998, le da un coscorrón, ¿sí? Ahora la pregunta ¿es natural? Bueno, podríamos preguntarnos si es natural lo que está ocurriendo ahí o si es una puesta en escena, como antes también era una puesta en escena estar empuñando los fusiles y demostrando que somos fuertes y que somos muchos y que estamos disparando y que estamos preparados para la guerra. ¿Sí? ¿Es un performance? Bueno, quizás sea un performance. ¿Sí?
el borde de la transgresión. ¿Sí? Llegamos a un nivel, o sea, esto es la frontera de lo que, de la construcción del ser, ¿no? ¿Es necesario? No lo sé. Pero hay dos condiciones aquí. Una, para que se fijen cómo empieza a funcionar todo, estos personajes en realidad sí están aportando a la construcción de una nueva identidad. Eso uno. En traición a su fundamento básico de la reportería de ser objetivos, ¿sí? Y de no dar opiniones. A ver, ¿cómo no das opiniones aquí? De repente a todos me los encontré sentados en sillas de a parejas, sin camisetas. No, a todos les pedí que hicieran esto y lo otro. Hay una puesta en escena. Entonces, hay un boom de los medios de comunicación internacionales que quieren saber qué pasa aquí. Y hay una necesidad de los fotógrafos de hacer cosas distintas para que los medios de comunicación los contraten y les paguen por lo que están haciendo. Uno, eso. Dos, hay una necesidad de hacer cosas distintas a lo que ya se había visto. Y tres, en medio de todo eso, lo que empiezan a construir es un nuevo sujeto. En medio de una campaña que no sé si está bien o mal, simplemente hay que señalarla, ¿sí? Y en medio de la construcción de nuevos seres. Pero vamos a ver esto cómo va ocurriendo, ¿no? La humanización. Empezamos a deconstruir el sujeto. Al sujeto lo deconstruimos de distintas formas, lo desvestimos, pero también decimos, oye, es que, por ejemplo, en las maletas hay más cosas que solo implementos de guerra. Se parecen a nosotros, ¿sí? Bueno, hay unos que llevan más cositas de guerra. Sí. La humanización de la guerra. Si se dan cuenta, aquí ya pasamos al otro lado. O sea, aquí ya se borró completamente la iconografía, ¿sí? Para construir otra cosa. En un retrato como este, ¿no? No quiere decir que todo sea igual, ¿no? Y aquí está, mejor dicho, ni mandado a hacer. O sea, aquí ya es como antibobos, ¿no? O sea, esto es como el fin de la campaña es este, ¿no? Como, bueno, salen vestidos de otra manera y hacer otra cosa, ¿sí? Pero esto no lo mandaba a hacer un comandante, digamos, o no lo mandaba a hacer, qué sé yo, Timochenko o alguno de esos. Esto lo hacía un fotógrafo, por voluntad. Y claro, también porque quería vender el trabajo a los medios y porque quería publicar y porque quería esto y lo otro. Pero hay un inconsciente aquí operando, tal vez un poco muy consciente, pero hay un inconsciente operando de una manera muy fuerte, ¿sí? Y ese inconsciente lo leemos nosotros en las noticias y lo consumimos y lo empezamos a operar. O sea, si se dan cuenta, es bastante, hay un movimiento realmente muy grande de parte de los fotógrafos en la consolidación de esto, ¿no? No solo de fotógrafos colombianos, ¿eh? Son fotógrafos de muchos lugares. Por ejemplo, Joao Piña es de Portugal. Bien, un ejemplo súper básico de lo que ha ocurrido en los últimos años y sabemos que ya no solamente estamos construyendo conocimiento, ¿sí?
de alguna forma ayudamos a construir la realidad. Que sea una realidad total, no, pero son de alguna manera contextos imaginarios que la gente vive, ¿no? Como un videojuego. Los metemos en el videojuego, sacamos los mapas, extendemos las armaduras que nos hemos conseguido a lo largo del juego y lo vivimos. Y si hay que cocinar en el juego, cocinamos, ¿sí? Empieza a operar de la misma manera. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿He sido claro como un manantial de agua? ¿Habían caído en cuenta alguna vez de eso? ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Nada? Bien. Pero la imagen no opera solo desde ahí, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de por qué la imagen es un dato de primera mano y no de segundo cuando los investigadores entienden que es un dato de primera mano. Vamos a ver un trabajo que es un trabajo de investigación, ¿sí? Que se hace a partir de escenarios que serían imposibles de investigar como un antropólogo, un sociólogo o lo que sea que se quieran llamar, en campo, ¿sí? Es un trabajo que hace un fotógrafo mexicano sobre básicamente las mujeres de los narcos, ¿sí? Y sobre situaciones que ocurren con las mujeres de los narcos, ¿sí? La iconografía de las mujeres de los narcos vista desde Instagram. Es decir, él hace un trabajo de campo en Instagram. ¿Sí? Y empieza a ver facetas que no podríamos ver llevando la cámara al hombro. Los fotógrafos son otros que son los personajes principales y actores de las historias. ¿Cómo podríamos ser investigadores de eso? Y el último investigador que conocí, el cual conozco bastante, sobre lo prohibido, como en el caso de las drogas, fue un investigador que la última vez que lo vi me dijo, no, es que estuve en una fiesta narco en un yate en México, ¿sí? Y bueno, estaba en la fiesta, con los manes, me han mandado a invitar, pues porque él se hacía amigos de los narcos, antropólogo él. No, estábamos ahí, se acabó el trago al otro día en la mañana, entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a conseguir el trago, entonces salió con el ayudante del yate y se fueron en la lancha al pueblo, ¿no? Fueron al pueblo, compraron el trago que hacía falta, ¿sí? Y comida y pues todo lo que necesitaban, vuelven al yate y el yate ya no estaba. Entonces, me dice, bueno, el problema fue que mientras yo salí, llegó la naval, ¿sí? Y los capturó a todos. Entonces, todos creen que yo fui el que los sapié. ¿Sí? Entonces me tuve que esconder y pues ya no puedo hacer más investigación de ese tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
que obviamente hay escenarios de lo prohibido que es muy difícil entrar. ¿Mm? Es muy difícil llegar a esos lugares, pero material existe. ¿Mm? Pero además, si en el campo de la antropología alguno de estos personajes dice, no, yo engaño a mi ser investigado, a mi sujeto de investigación, lo transo diciéndole que yo soy cualquier otra cosa y después escribe, entonces nuestro puritanismo ético diría, oye, pero eso no es ético. No es ético que le digas a un narco que tú no eres investigador y que te emborraches para después investigarlos a ellos. ¿Sí? Que eran casos que ocurrían, ¿no? Lo ético en un contexto como eso, ok, todos los contextos se necesita esto. Pero ¿quieres saber qué pasa en el bajo mundo? Pues quizás no sea muy bueno que le digas a alguien que eres un antropólogo que está trabajando para escribir un paper, ¿no? ¿Mm? Puritanismo. ¿Qué hace Francisco? Se evita eso. ¿Cómo se lo evita? Fácil, ustedes cómo buscan fotos de J Balvin, aparte de ir al perfil de J Balvin, pues ponen el hashtag J Balvin, ¿sí? Y aparece todo el material que necesitan, como cuando van a ir a buscar a la Luis Ángel Arango sobre trenes en Colombia. ¿Qué ponen? Trenes en Colombia, ¿sí? Y empiezan a aparecer. Cuentas dedicadas a esto. Toda una iconografía alrededor de un mundo donde no se podría entrar de otra manera. ¿Con qué se entra? Pues con los celulares de las personas que habitan ese mundo. Y así hay, imagínense el archivo de las FARC o de las autodefensas, cómo debe ser en fotografías. O sea, hagamos el ejercicio nada más. A ver, de cuando yo era un desocupado y hacía esto. YouTube. O sea, la guerrilla hacía videos de sus tomas guerrilleras y las vendía en las plazas de mercado de los municipios donde había conflicto. ¿Sí? Y generalmente las compraban los chicos jóvenes para ver los videos de cómo las tomaban y de esa manera ayudaban a reclutar chicos. ¿Sí? Y ahí, bueno, no sé si este es del lado de la guerrilla o del lado de otros, ¿no? De pronto esto ya es la destrucción. Pero por ejemplo ustedes pueden ver tomas de Toribío grabados por la guerrilla, ¿no? Ahora imagínense lo que grabaron los paramilitares, lo que grabaron, bueno, qué sé yo, cuánta gente, ¿no? Ok. Está disponible en red, dices tú. Sí, esto, sí. Toma guerrillera. Base Las Delicias. Sí. Estamos cumpliendo FARC-EP. O sea, es un guerrillero grabando cómo tomaban un pueblo. Y así hay los que ustedes quieran. Yo tengo una colección de CDs por si alguno quieren ver.
O sea, la conciencia que no tienen los espacios de investigación que ejercen poder a partir del poder de la imagen, lo tiene la guerrilla. ¿Mm? Grababan desde los 90 todas las tomas guerrilleras. Lo tenía obviamente el EZLN. El EZLN lleva a los fotógrafos 2 días después que hacen el alzamiento en armas, llevan fotógrafos contactados por ellos y empieza la campaña de cómo el EZLN se toma todos los medios del mundo. Que no se tomó uno, se tomó todos los medios. Fueron noticia durante años. O sea, al subcomandante Marcos le publicaban que 6 cartas y poemas al año en todas las revistas intelectuales del mundo. Desde el Viejo Topo hasta quién sabe qué. ¿Mm? Con fotos, gato pardo, cromos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es la construcción de un ser. Pero eso lo sabemos desde que miramos la cédula, ¿no? O el pase, ¿no? El pase para manejar. Todos tenemos una foto. La fotografía operó en la construcción de los estados-nación como un constructor de identidades. Algo que no existía antes. Antes todo era lo mismo, una masa de gente que no importaba para nada. Después fueron personas que necesitaban una ciudadanía, que necesitaban un nuevo contrato social con el Estado, y la fotografía empezó también a operar ahí. Algo que antes solo hacía la gran aristocracia y los reyes, tener un retrato, lo podían hacer ahora más personas, ¿no? Y empezaban a construir un ser, un nuevo ser. Entonces, esto no es nuevo. Como no es nuevo, estábamos justamente cuando estábamos pensando en cómo dar esta charla y hacia dónde enfocarla. Estábamos pensando, en principio, pensamos en cosas, Día Internacional del Emoticón, de cómo el pensamiento en imagen no es nuevo, ¿no? ¿Vieron eso? Que es justamente de los puentes que estamos hablando. ¿Sí? En el Día Internacional de la Imagen, ve el emoticón, ¿sí? Construyen puentes de este tipo. Bastante ingeniosos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de por qué la guerrilla hacía archivos visuales, ¿qué era lo que ocurría? Hay un ejercicio de conciencia sobre cómo opera la imagen. En el caso de los fotógrafos, a mí me parece que es más inconsciente. En el caso de los reporteros gráficos del país, cuando empiezan a hacer todos estos ejercicios de transformación de la identidad de un ser de la guerra al paso a la identidad de un ser, de un civil normal, ¿no? Ahí siento yo que hay un paso de inconsciencia. Sobre todo hay un paso de deseo por aparecer en páginas internacionales, en medios de comunicación internacional, pero en realidad no hay un ejercicio como tal de conciencia sobre cómo esto opera a nivel de los medios de comunicación y de las personas que lo leen, ¿no? Aquí hay un ejercicio de conciencia también. ¿Sí? Se cayó el internet. Bueno, mientras vuelve vamos a ver otra cosa. ¿Qué otras preguntas tienen? Porque dices que, digamos, en la guerrilla hay un ejercicio como más consciente sobre la elaboración de las imágenes, el registro que se hace en lo visual, más que en los fotógrafos, la comparación que haces ahorita. Porque